Bienvenidos y bien llegados. Muy buenas tardes. Estamos aquí, Neptú, en un nuevo programa llamado Cayó de la Luna. Güey, en el centro tenemos a Alejandro. Alejandro, cuéntanos de dónde vienes y para qué es el premio. Bueno, pues vengo del Berrón, de Siero, y quiero el premio de la Sidra Ilimitado para ir al Carmín con todos mis collazos. Bueno, muy vistoso. Entonces, escuelle un número y dinos el número en alto. El 3, venga. El número 3 es Alba. Alba, cuéntanos dónde vienes. Muy buenas. Yo vengo de Llaviana. ¿Y qué es lo que más te presta a hacer? Lo que más me presta a mí es bailar y cantar. Entamamos con el primer duelo. Acordaos de que tenéis 10 segundos para darme la respuesta. Primera entruga. Alba, ¿cuándo llega el Día de Asturias? El 8 de septiembre. Acierto para Alba. Segunda entruga para Alejandro. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de Covadonga? 280, 360, 520, 590, 650, 682... No, llegan 722. Gracias por participar y... ¡Cayó de la Luna! Ahora paso para el centro. Alba. Alba, venís de Llaviana. ¿Para qué quieres el premio? Pues yo quiero el premio para hacer una espicha con la familia. Y 3. Ahora escoge un número de los concursantes. 10. El número 10 es Leire. Bueno, pues yo soy Leire, vengo del Concello de ayer y soy maestra para un pueblín de mi concello. Ahora toca batalla de cantares. Yo entamo un cantar y vosotros tenéis que finalizar. Atrevimiento y el mío, voy a tocar la pandereta. Qué atrevimiento y el mío, voy a tocar la pandereta. Y es como el que cuella un libro y no conoce una letra. Primer cantar para Alba. Fuiste al Carmín de la Pola. Llevaste medias azules. Segundo cantar para Leire. Nun sabes, nun vales, nun quieres. Tampoco quieres estudiar. Segundo cantar para Alba. Soy de Verdicio, nacia. La vera del Cabo Peñes junto a la mar. Tercer cantar para Leire. Cuando me llevaban preso. A la cárcel de... Vaya, Leire. Lo de cantar no es lo tuyo, tampoco lo mío, pero bueno, otra vez será. ¡Cayó la burra! Bueno, Alba, aquí seguimos. Aquí estamos, me perdí los cantares. Bueno, pues escuelle un número de otro concursante. El 1. Pues el número 1, Alba. Soy Alba, vengo de Piedras Blancas y préstame por la vida tomar unas sidrines con los mis collacios. Entamamos el entre 3. En el entre 3 vosotros vais a tener 3 postres típicos de Asturias. Arroz con leche, casadillas y frisuelos. Y yo voy a daros una pista. Y vosotros tenéis que adivinar cuál es. Postre típico de las celebraciones como el antroso. Frisuelos. Primera entruga para Alba. Postre relleno de nuez y azúcar. Casadillas. Segunda entruga para Alba. Postre en el que el ingrediente estrella es el arroz. Arroz con leche. Segunda entruga para Alba. Créese que tiene raíces antiguas en Asia. Arroz con leche. Pregunta para Alba. Faise un concurso mundial de este postre na Foz de Mocín. Uf. Arroz con leche. No, Alba, tienes casadillas. Pues nada, Alba. Gracias por venir. Pues nada, Alba, otra cosa que seguimos aquí. Por cierto, ¿cuál es tu postre favorito? El mío los frisuelos, pero en Llaviana decimos falluelos. Anda, curioso. Escuelle un número. El 5. De ahí el último. Último duelo, número 5. Soy Carla, soy de Raíces Nuevo
en Castellón, y traballo na Asturiana de Fin. Agora vamos a entamar con la última ronda de entrugues. Primera entruga para Carla. Gorro asturiano de forma puntiaguda nos laterales que acompaña el traje tradicional asturiano del home. Montera Picona. Primera entruga para Alba. ¿Dónde tienen lugar la fiesta Los Huevos Pintos? La Pola Sierra. Segunda entruga para Carla. Política y cantante española de tonada asturiana. Anabel Santiago. Segunda entruga para Alba. Las fiestas de Navia celébrense del 14 al 17 de agosto en honor a... Nada, Alba, tuviste casi todo el programa aquí y en la última fallaste. Ya ves. Bueno, pues muchas gracias por venir y... ¡Cayó de la burra! Enhorabuena, Carla, ya es la campeona de Cayó de la burra. ¿Qué vas a hacer con el premio? Pues ahora que vienen las fiestas, voy a invitar a todos a mi casa para pasarlo súper bien y disfrutar a tope. Bueno, Carla, aquí tienes los dos premios, la Montera Picona y el premio. Que tiene que ser la que está